la Onda. A las 5:37 aquí en Onda Cero, una hora menos en Canarias, momento que estamos en disposición de hablar con Francisco Camaño. Aún hace un mes, por cierto, que es ministro de Justicia, pero es verdad que nadie aún en ese tiempo ha desmentido el piropo unánime con el que fue recibido en su momento. Todo el mundo dijo que era una persona dialogante. Don Francisco Camaño, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, buenas y boas tardes, ¿no? Boas tardes, efectivamente. ¿Habla usted un buen gallego, señor Camaño? Creo que sí. Sí. ¿Desde niño? Desde niño. Mi abuela siempre me hablaba en gallego, mis padres también, y por tanto sí es una lengua para mí, es mi lengua realmente. ¿Usted piensa en gallego, señor Camaño? Pienso en gallego, también pienso en castellano, y creo que eso es algo que es un patrimonio magnífico que tenemos muchos gallegos. Pues sí, en efecto, los que vivimos en zonas bilingües, sea Galicia, Cataluña, ¿no? O País Vasco, pues en efecto, pues mezclamos ambas lenguas. Bien, caer bien a todo el mundo, al menos al principio, ¿no? Porque imagino que ya le estarán buscando a usted las cosquillas, señor Camaño. Pero así de entrada, ¿eso también es una virtud en política o no? Yo creo que lo que es una virtud en política es hacer las cosas con prudencia, con trabajo, intentando comprender a los demás e integrarlas en los proyectos que uno tiene. Ya. De momento, usted llegó a un Ministerio de Justicia que parecía, bueno, era un polvorín, estaban todos los días en los papeles, ¿no? Y de pronto usted lo ha sacado a su ministerio de los focos informativos. Ejerciendo de gallego, con mano izquierda, ¿cómo ha conseguido todo eso? Pues lo que estoy intentando con todo mi equipo a lo largo de este tiempo de trabajo es precisamente que todos nos pongamos de acuerdo para trabajar por una justicia mejor. Y ese interés sí era un interés compartido. Lo que ocurre es que durante muchos años, probablemente desde la transición a la democracia hasta ahora, la justicia no tuvo muchas atenciones a lo largo de este tiempo. Tiene demasiados interlocutores, los consejeros autonómicos de justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las asociaciones de jueces, de fiscales, de secretarios de justicia, y todos estos interlocutores, todos tienen algunas razones y algo que reivindicar, sin duda, pero también están dispuestos a trabajar conjuntamente para buscar una salida común. En ese encuentro es en el que estamos trabajando también nosotros con un plan estratégico desde el Ministerio de Justicia. ¿Qué le llama usted a eso un gran encuentro? En su momento pidió un gran acuerdo nacional para modernizar la justicia, que es eso mismo, supongo, y sacar a los tribunales de la situación crítica en la que están, ¿no? ¿Quién ha respondido a esa propuesta? ¿Nota usted que la oposición tiene ganas de arrimar el hombro? Pues sinceramente creo que sí, ¿no? En primer lugar, porque en mi comparecencia parlamentaria la gran mayoría de los grupos parlamentarios se manifestaron sustancialmente conformes con esos puntos que yo proponía para un acuerdo social sobre la justicia. Y la terminología de acuerdo social, con ella lo que pretendía decir es que el Parlamento no puede regular a otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, sin contar también y atender y oír a los miembros de ese otro poder del Estado. En mis relaciones que he tenido muy intensas en este corto tiempo con las diversas asociaciones de personas vinculadas al mundo de la justicia, creo que poco a poco estamos encauzando esa base, esos fundamentos, y lo mismo hoy mismo por la mañana a primera hora con el Consejo General del Poder Judicial, donde también de manera conjunta empezamos a caminar en esa hoja de ruta de la modernización de la justicia en España. Sí, pero usted me habla de jueces y sus diferentes órganos, ¿no? Yo le hablaba de la oposición. Le hablaba de los partidos políticos, del PP, por ejemplo. Sí, no, el PP manifestó esa misma posición, en concreto su representante, el señor Trillo, en la Comisión de Justicia, y igual el PNV, Convergencia y Unió y otros parlamentarios que coincidían en muchísimos de los elementos o de las líneas generales del programa que yo les exponía. Espero, de hecho, y termino ya este puntual apartado, espero, de hecho, que la ley que ahora mismo tenemos en marcha, que como saben es una ley que reforma toda la oficina judicial y que es fundamental para el funcionamiento y modernización de la Administración de Justicia, cuente con un gran apoyo en el Parlamento. Por cierto, lo que no han hecho los jueces, aunque le recibieron a usted pues bien, como el resto de políticos también, como por la política quiero decir, lo que no han hecho los jueces es desconvocar la huelga prevista para el día 26 de junio. ¿Contempla usted la posibilidad de que esa huelga se haga?
Mi objetivo no estaba ni está en el mes de junio. Mi objetivo es trabajar a lo largo de una legislatura porque los españoles tengan realmente, al final de la misma, una justicia de calidad, una justicia a la altura de la demanda de la ciudadanía. Nosotros desde el primer momento nos hemos sentado con las asociaciones de jueces y estamos trabajando en búsqueda de esas soluciones. ¿Y por qué no me han convocado todavía? Son ellos, obviamente no puedo ser yo, son ellos quienes tienen que tomar finalmente esa decisión. Supongo que usted espera que tomen esa decisión, es convocar la huelga, ¿no? Yo soy optimista de que los jueces y los secretarios de justicia también, desde sus posiciones, entiendan el esfuerzo que se está haciendo por todos, no solo por el ministro de Justicia, sino también por las Cortes Generales, por las fuerzas políticas allí presentes, para encontrar ese camino común que permita a la justicia salir de la situación en la que se encuentra. Da usted la razón a los huelguistas cuando hablan, por ejemplo, de lentitud de la justicia, de escasa eficacia, de introducir nuevas tecnologías. Todo eso está bien, es muy descriptivo. Creo que los ciudadanos que han tenido algo que ver con la justicia ya han comprobado que todo eso es rigurosamente cierto. Pero además del diagnóstico habrá que aplicar un tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el del nuevo ministro de Justicia? Pues yo creo que hay algunos tratamientos que se pueden hacer desde la legislación, otros desde el gobierno, pero también desde la propia ciudadanía. En nuestro país, probablemente, a lo largo de todo este tiempo, y porque veníamos de una situación donde el acceso al juez era muy complicada bajo la dictadura, hemos desgraciadamente confundido muchas veces el acceso al juez con el acceso a la cadena de recursos. Y nuestra Constitución garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a plantear nuestros problemas ante un juez independiente. Lo que no dice nuestra Constitución es que tengamos derecho a entablar una cadena sucesiva de recursos que durante años nos hagan transitar a quien ha ganado y a quien ha perdido, por insistencia probablemente de este último, durante muchos tribunales, incluso para llegar al Tribunal de Estrasburgo. Eso no lo dice nuestra Constitución, porque si no, estaríamos en contra de su propia literalidad. Ella dice en el artículo 24, los españoles tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Y obviamente una tutela judicial que tiene que esperar muchos años y muchas cadenas de recursos no es ni mucho menos efectiva. Por eso vamos a intentar simplificar los recursos existentes y garantizar el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción y hacerles ver que el derecho al juez se cumple probablemente con esa primera decisión y que solo en el ámbito penal, porque así lo exige la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España, existe como fundamental el derecho a la segunda instancia judicial. Y todo esto es fácil, es una pregunta retórica cuya respuesta es no, pero vamos, ¿cómo se organiza un poder como es el Poder Judicial en el que, atención, los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios de cada juzgado dependen de la comunidad autónoma y los secretarios judiciales de usted, o sea, del Ministerio de Justicia? Sí. Esto también es un sudoku. Es lo que ha querido el constituyente en el año 1978. ¿Y usted que dice que estaba loco el constituyente, supongo, no? Yo creo que el constituyente era más sabio de lo que muchos creemos. En primer lugar, porque la transferencia de los cuerpos del personal al servicio de la Administración de Justicia todavía no se ha hecho, es decir, sigue dependiendo en buena parte del Ministerio de Justicia. Lo que ha hecho el constituyente es decirnos que los jueces son un poder del Estado y, por tanto, independiente del Ejecutivo, no puede depender del Ejecutivo ni del Legislativo, y lo que ha dicho es que la administración de la Administración de Justicia, que no es el Poder Judicial, aunque esto a veces a nuestros oyentes y a muchos de ellos les pueda llamar a equívocos, la administración de la Administración de Justicia, es decir, la gestión de los juzgados y tribunales, para entendernos, puede ser de la competencia de las comunidades autónomas. Ese diseño, claro que es complejo, porque hay muchos interlocutores, pero también hay los cauces y los canales para ponernos de acuerdo, al menos en los temas fundamentales que preocupan a los ciudadanos. Esta mañana el fiscal general del Estado, Cándido Pompidou, ha estado en el Senado. No ha acabado de explicar lo que se esperaba hoy de él, ¿no? Básicamente ahí estaba toda la atención informativa, aquellas declaraciones en las que habló de que la policía judicial no seguía las instrucciones que daba él como fiscal general, y en cambio solamente atendía a lo que les pedía el juez Garzón en el tema de las listas de Batasuna, ¿no? Y esta mañana lo que ha dicho, de eso la verdad es que no ha dicho demasiada cosa. Lo que sí ha contado o ha propuesto
propuesto es un cambio legal para sacar a NV de los ayuntamientos en el País Vasco, ¿no? A pesar de que son cargos electos. Creo que hablaba de disolver los ayuntamientos para que eso sea posible. ¿Usted está de acuerdo con esto, señor Caamaño? Este es un tema en el que llevamos trabajando. Desde luego, una ley de esa naturaleza nunca tendría efectos retroactivos, es lo primero que hay que decir, sino que será una ley cuya protección sea siempre hacia el futuro. Con todo, habría que buscar y pensar cuál es la solución más adecuada, porque ese fenómeno contra el que todos, estoy seguro, queremos combatir, que es que puedan existir en órganos de gobierno personas que están allí porque estaban incluidas en las listas de organizaciones o de partidos ilegales, y por tanto, frente a eso, los demócratas españoles debemos adoptar medidas. Sin embargo, se pueden solventar a través al menos de 3 vías: con una reforma de la propia ley de partidos políticos, en efecto, con una reforma de la ley de bases de régimen local, en cuyo caso sería siempre necesaria la intervención del Senado, al menos en la fórmula que existe hoy, o también llevándolo al Parlamento, pero por la vía de la reforma de la legislación electoral, puesto que las elecciones locales también forman parte de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y como sabe, en este momento hay una subcomisión de estudio creada en el Congreso de los Diputados. Estamos valorando, conjuntamente con el Ministerio del Interior, cuál es la mejor de las soluciones legislativas para enviarla lo antes posible al Parlamento. Pero en todo caso, creo que lo que usted acaba de comentar, de que nunca tendría carácter retroactivo, en fin, ya añade buena información, no mucha información al asunto, ¿no? Porque cuando hablaba esta mañana con De Pumpido de disolver ayuntamientos, yo entendí que eran los que están en este momento, pero si usted dice que no puede tener de ninguna forma carácter retroactivo, hablamos del futuro, no del pasado. La disolución se puede dar si siempre que aparezcan, como ha ocurrido otras muchas veces, indicios de que las personas que están situadas en esos cargos de responsabilidad cometen actividades o hay personas implicadas en actividades ilícitas. Esto es lo que actualmente tiene prevista la ley. Lógicamente, nos guste o no, quienes han sido elegidos y conforme a la legislación de un determinado momento no pueden verse sorpresivamente revocados en el ejercicio de esos derechos por una ley posterior, pero este es un principio general del derecho. Antes de ser ministro de Justicia, Francisco Caamaño era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Bueno, de hecho me han contado que usted siempre ha sido el niño bonito de la vicepresidenta de la Vega. ¿Es verdad, señor Caamaño? Yo agradezco la confianza que la vicepresidenta primera del Gobierno ha depositado en mí, pero yo creo que la vicepresidenta ha ejercido su colaboración y su apoyo constante no solo con quien era entonces secretario de Estado, sino también con otros muchos miembros del Gobierno. Pero vamos, que usted ha sido un fontanero potente para Zapatero, ¿no? Por ejemplo, usted fue uno de los designados como interlocutor por el gobierno de Zapatero para negociar el Estatuto de Cataluña, ¿no? Yo he de confesar... Y usted, por el aspecto que tiene, me da la impresión que era el poli bueno. Y luego Rubalcaba hacía de poli malo, ¿no? Yo no sé, no soy muy cineasta a efectos de perfilar los roles, ¿no?, que nos corresponden. Bueno, pero hasta ahí llega, ¿eh? A unos y a otros. Lo que sí puedo decir es que, en efecto, además de hacer el trabajo de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, he hecho otro que probablemente eso explica el porqué del cambio de denominación en el inicio de esta legislatura, ¿no? Se pasó de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, que era probablemente debido a mi condición de constitucionalista, de echar una mano también al Gobierno en asuntos de relevancia constitucional. Oiga, por cierto, sí. Y ahí efectivamente colaboré en algo tan vinculado a la Constitución como es el diseño autonómico de España. Por cierto, fue usted, ¿no?, el que llevó la definición de Cataluña como nación al preámbulo del Estatuto. Quien lo ha llevado, desde luego, ha sido el Parlamento de Cataluña y después las Cortes Generales, que han aprobado una ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿no? Es gallego, señor Caamaño, ¿eh? Sepa, ¿no? Vayan reteniendo el dato los oyentes. Bueno, ¿qué pasará, señor Caamaño, si al final el Tribunal Constitucional da la razón al recurso que ha presentado el Partido Popular contra ese Estatuto de Cataluña? Pues yo creo que en un Estado democrático que respeta su organización y sus decisiones, la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el intérprete máximo de la Constitución. Y yo aquí sí que soy muy americano, en el sentido, los americanos dicen que su Tribunal Supremo es supremo no porque sea el más listo y siempre tenga la razón, sino porque tiene la última palabra y alguien en democracia tiene que tenerla. Yo comparto también ese criterio y, por tanto, lo que diga el Tribunal Constitucional yo creo que debe ser acatado, porque es una sentencia, pero también porque en los debates en torno a la Constitución alguien tiene que tener la última palabra.
Pero usted espera que... Usted revisó todo aquel texto, ¿no? Usted se lo miró todo con lupa. ¿Y usted diría que hay algún aspecto, desde su punto de vista, que no sea constitucional? Yo creo que el Estatuto de Cataluña es constitucional y, por tanto, pienso que el Tribunal Constitucional, esta es mi opinión, sencillamente, después de un estudio en profundidad, como está haciendo y analizándolo, pues se aproximará a este criterio sustancial de su constitucionalidad. Creo, al menos yo no tengo dudas al respecto. Usted es partidario, creo, de una figura llamada juez de garantías, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntenos, ¿qué es un juez de garantías? Pues el juez de garantías es una figura que no existe hoy en el derecho español, pero que existe en casi todos los países de nuestro entorno democrático y que tiene que ver con el procedimiento penal. Con esto que todos los ciudadanos y nuestros oyentes saben de que un buen día, o por una denuncia, o por una actuación de la policía o de la Guardia Civil, se ve llamado como imputado, que es esa otra palabra nueva que tanto impacto ha tenido ante un tribunal de justicia. Pues bien, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que es la que le dice al juez lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es ni más ni menos que del año 1881. Un poco pasada, dígame. Efectivamente. Sí. Y esa ley le dice al juez que haga dos cosas. Que averigüe el delito, que averigüe los hechos, que busque la realidad, que la investigue y a la vez que sea el garante de los derechos de las personas a las que investiga. Y realmente eso es muy difícil. Porque ese juez que tiene que averiguar el delito difícilmente puede operar a la vez como garante de los derechos de las personas que está investigando. Por eso yo creo que hay que modificar la instrucción penal, hay que tener una nueva ley de enjuiciamiento criminal de manera tal que el peso de la investigación recaiga sobre el fiscal u órgano similar, en el caso de España es el Ministerio Fiscal, mientras que el juez sea el controlador, el garante de los derechos del ciudadano frente a las actuaciones del Ministerio Fiscal. De modo que el fiscal pasaría a ser también el instructor, ¿no? Se pasaría la figura del juez instructor, sería el fiscal quien instruiría. Oiga, ¿y cómo es posible que el PP esté en contra de esta idea que tiene usted, de este fiscal instructor? Porque, por ejemplo, si esto estuviera en vigor ahora mismo, pues casi se habría podido ahorrar la querella contra Garzón, ¿no? Por enemistad manifiesta en la instrucción del caso Gürtel. Y yo creo que eso habría que preguntárselo efectivamente al Partido Popular, porque está en contra al cambio de modelo de instructor. Yo creo que tampoco habrá que modularlo y tendrá que modular su discurso a la vista de la experiencia. Nosotros somos desde luego partidarios de modificar la instrucción penal tal como está hoy y de buscar una solución que ya solo quedan Francia y España y, por decir algún dato, con el modelo tradicional, Francia lo está cambiando en este momento. O sea que el PP supone usted que al final entrará en razón, ¿no? Si yo creo que hay razones fundadas para que el Partido Popular se suma también a este movimiento generalizado y encontremos fórmulas de equilibrio en una ley tan importante para los españoles como es ni más ni menos aquella que nos lleva ante los juzgados y los tribunales de lo penal, donde está en juego nuestra libertad y nuestra hacienda. 3 generaciones de abogados, ¿sí, señor Camaño, en su casa? 2. Corrijo, mi abuelo, al menos en lo que estoy dándole, a ver si no me equivoco, pero creo que no, mi abuelo era un agricultor, mi padre sí es abogado y yo sí he seguido esa vocación. ¿Y su hija mayor? Ah, bueno, sí, pero aún me queda un poquito para acabar. Bueno, qué estricto papá, ¿eh? Pero te lo sabes todo, efectivamente. Ella también está estudiando, terminando ya la carrera de Derecho. Tienes toda la razón. ¿Y qué le dijo su hija cuando le comentó que se iba para Madrid? Claro, como ya estaba aquí de secretario de Estado y anteriormente, aunque vivía en Santiago, tenía mi cátedra en Valencia, me pasaba bastante tiempo viajando, la verdad es que no le sentó nada bien, eso es cierto, ni a mi mujer ni a mis 2 hijas, pero en particular a la mayor le sentó quizá un poquito peor, ahora ya lo ha asimilado, esto de que además sea ministro de Justicia. Sí, claro, es que ser abogado y ser hija del ministro de Justicia, pues tiene su qué, ¿no? Efectivamente. ¿A usted le gusta la caza, señor Camaño? No, tengo que reconocer que no soy cazador ni me gusta especialmente la caza. Ya, o sea, usted con Bermejo comparte como mucho lo de la pasión por el rock, ¿no? Eso sí es verdad, y también los buenos paseos por el campo, ¿no? Yo en lugar de la caza me gusta el mar como vocación y es donde puedo divertirme más. ¿Y qué hacía usted en aquel grupo de rock que tuvo? ¿Asisio, no se llamaba? Se llamaba Asisio, entonces todavía no sabía tocar la guitarra, que ahora con el paso de los años lo he aprendido más, y tocaba el bajo, efectivamente. ¿Tocaba el bajo y ahora aún lo toca? Lo toco, pero sí, normalmente toco la guitarra, tengo una guitarra eléctrica y me gusta tocar en algún momento, sí, algunas piezas. Ah, está bien. Y vamos, tengo aquí alguna
anotación de alguna letra que no está mal de alguna canción suya, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué choras tabique? Tiene su gracia. Esto de ¿por qué choras tabique? Que traducido, bueno, creo que se entiende bien. ¿Por Sí. qué lloras tabique? Fue una de esas primeras canciones del grupo Asisio, que se parecía un poco, todo hay que decirlo, a Siniestro Total, ¿no? Y a este tipo de música un poco dura de la época, sí. Caray, ¿va usted con melena, señor Camaño? Tenía el pelo bastante más largo que hoy, que ya lo voy perdiendo, efectivamente. Así que pelo largo. Ahora creo que Asisio es el nombre de su velero, ¿no? Sí, es verdad, ese es el nombre de mi velero. Asisiar en gallego significa vigilar a escondidas, ¿no? Y el grupo Asisio era lo que quería, y yo recuerdo ese grupo y ese conjunto de amigos de mi pueblo, pues se lo pusimos a un pequeño velero, que es el que tengo en efecto en Corcubión. Y la última vez que salió a navegar seguro que hará muchos días ya, ¿o no? Pues lamentablemente sí, la última vez pues fue casi el verano pasado que he estado navegando, al menos con tranquilidad a vela, en efecto. ¿Juega las cartas, señor ministro? ¿Perdón? ¿Juega usted las cartas? No, no suelo jugar a las cartas. ¿Lo último que ha leído? Lo último que he leído es un libro de poemas que tengo encima de la mesa de Francisco Alba, cuyo título ahora lo estoy pensando y no lo puedo recordar. Son poemas que tienen que ver con la filosofía y con los filósofos y me está entreteniendo mucho. Hombre, pues un ministro que lee poesía es una buena noticia. Bueno, siempre me ha gustado y por tanto por eso lo hago. Dicen que los hombres leen más ensayos que novelas, por ejemplo, y más ensayos que poesía. Sí, y los que venimos del mundo de la universidad realmente nos pasamos muchas horas de nuestra vida leyendo, pues aunque solo sean los libros y los trabajos de los colegas. Y eso, lo que tiene la poesía es precisamente el contrapunto, ¿no? El texto pequeño que dice tantas cosas. ¿Cómo lo pasa en las entrevistas, señor Camaño, en las que lleve, que ya son unas cuantas? ¿Cómo lo paso? Sí, Dices? lo pasa bien, mal, fatal, regular, depende. Yo la verdad es que me siento cómodo, ¿no? Y me encuentro bien, esa es la verdad. Bueno, lleva usted tantos años haciendo de fontanero, ¿verdad? Ahí un poco sin demasiada luz. Es que yo creo que hay tareas que le encomienda a uno el presidente del gobierno que deben hacerse, si quieren tener éxito, en la discreción. Con mucho trabajo y con discreción, en efecto. ¿Esa campanita de fondo? Ah, es el reloj. Es el reloj del ministerio. Del ministerio. Pues va usted 35 segundos adelantado, señor Camaño. Pues lo podré en conocimiento de alguien. ¿Es buen jefe o tiene usted mal humor? Yo creo que no tengo muy mal humor, no pero tendrán que decir no las personas que trabajan conmigo, que afortunadamente forman un equipo excelente. Bueno, pues fue nuestra primera aproximación a Francisco Camaño. Nos dejamos muchos temas de la actualidad, pero como es la primera vez que lo entrevistábamos y tampoco sabemos de él, me pareció oportuno acercarnos también durante unos pocos minutos al hombre más allá de al cargo. Hasta pronto, señor ministro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ahora sí que son las 6, tengo en Canarias. Noticias en Onda Cero. Noticias en Onda Cero.